Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Estamos aquí en la rotativa del aire. Hoy domingo 30 de mayo. Marque usted este día en el calendario porque lo recordaremos por mucho tiempo. Creemos que este es un día histórico de la elección y quizá de las últimas elecciones de los últimos años, la elección del siglo, quizá le podríamos llamar. Más aún, no solo por la polémica en sí misma, por el debate en sí mismo, sino por cómo llegan ambos candidatos a esta elección. Álvaro Vargas Llosa está en Arequipa y está con nosotros. Álvaro, bienvenido, muy buenos días. Hola Jaime, encantado de estar contigo en este día precioso con esta luz arequipeña maravillosa. Luz y además el paisaje, ¿no? Es hermoso realmente. Temperatura de 12 grados aquí en Arequipa, pero la temperatura política está muy por encima de ese número, ¿verdad? ¿Qué pasó ayer con Leopoldo López? Porque se dijo en un momento, no lo dejan entrar. Te cuento. Hay ciertas complicaciones. ¿Qué es esto? La libertad de un señor de poder expresarse, pero había venido en un vuelo privado y no tenía visa. ¿Qué fue lo que pasó? Te cuento, él tiene un documento español, no es un documento venezolano. Hay mucha gente que está diciendo en las redes que vino con un pasaporte venezolano sin visa, absolutamente falso. Ya. El gobierno español, el gobierno socialista, por cierto, español, sí, le ha otorgado un papel, un documento que es oficial del Estado para que pueda viajar. Con ese mismo papel ha viajado y ha ingresado sin el menor problema a Estados Unidos, a Ecuador, a Colombia, a República Dominicana. Al llegar al Perú, algo pasó. Él me llamó por teléfono desde el aeropuerto junto a Lilian Tintori y su mujer. Llamó también a otras personas que estaban en Lima organizando la visita porque yo estaba en Arequipa, pero me llamó para decirme que le habían quitado el documento, que lo habían dejado en un salón sin ninguna explicación y que le habían dicho que espere allí, y esa espera se había vuelto una espera un poco, en fin, complicada porque no había una explicación. Entonces, lo que decía Cancillería es que no tenía una visa para ingresar al Perú. Ya, pero es que no era ese el problema era que el documento español aparentemente no lo reconocía el Perú, sin embargo lo habían reconocido todos los demás países de la región. Pero qué extraño, ¿no? Luego es muy extraño. Felizmente el canciller Wagner tuvo la amabilidad de intervenir y entiendo que todo se resolvió y quedó allí. Pero efectivamente es un documento español, no un documento venezolano, de modo que no es verdad que no tenía una visa peruana en un pasaporte venezolano. Ahora, yendo más allá de esta situación que generó, por cierto, alguna discusión en las redes, en fin, pero lo central es que Leopoldo López ha venido para, lo dice además, ¿no? Él viene desde el futuro a advertirnos de los peligros que puede conllevar un triunfo de Castillo por el modelo, por el plan que trae entre manos. Pero mira, si uno revisa las encuestas, yo no sé si el efecto o el discurso venezolano, comparativamente hablando con el Perú, tenga efectos concretos en la elección. ¿Tú crees que realmente el discurso de López convenza a esos indecisos para que se decidan por la señora Fujimori por el temor de que Castillo pueda traer el modelo venezolano aquí? Yo creo que en un sector amplio de la población sí, Jaime, seguramente en un sector no, pero desde luego que hay un Perú muy lúcido con respecto a este problema. Claramente el progreso notable de Keiko en las encuestas en las últimas semanas implica que hay un sector de la población que entiende clarísimamente que aquí hay un gravísimo riesgo de que el Perú caiga en un sistema chavista o por lo menos semichavista. ¿Por qué? Porque la propuesta de establecer una asamblea constituyente que no solamente es ilegal e inconstitucional, sino que además es claramente la vía hacia un régimen autoritario, ya se ha puesto en práctica en países vecinos. Es muy legítimo que quienes han sufrido y padecido esa experiencia, y poca gente la ha padecido tanto como él, que estuvo en la cárcel torturado por el chavismo, venga a explicarnos eso, ¿no? Además, por supuesto, del testimonio que nos pueden dar casi 1 millón de venezolanos que están en todo el Perú, incluyendo Arequipa, por cierto. Uno se los encuentra en Arequipa por todos lados, a los venezolanos, están por todo el Perú. Tiene que ser valioso ese testimonio, Jaime, ¿cómo no? En una elección donde se juega tanto. Pero mira la suspicacia, ¿no? Que siempre es importante también ponerla sobre la mesa. 22 de abril, más o menos, Evo Morales se pronuncia también, habla, ¿no? Y la Cancillería dice, por favor, la Cancillería dice, por favor, la gente que no es de aquí, de este país, no intervenga en una elección peruana, ¿no? Que tiene que ver con decisiones de los peruanos. Y claro, Leopoldo López interviene y no se dice nada.
¿Por qué con unos sí, con otros no? Bien, eso hay que preguntárselo a la Cancillería. Pero ¿qué te dice tu razonamiento? Yo te doy mi opinión. Mi opinión es que, digamos, tiene derecho a opinar todo el mundo. Ya. No solamente tiene derecho a opinar todo el mundo, sino o sea, si habla Evo Morales, tú no te pero no te molestas. Lo rechazo. Eso, le explico, con la libertad para discutir. Le explico a la gente el desastre que ha sido Evo Morales. Aquí hay una gran, sobre todo en el sur del Perú, lamentablemente hay una percepción muy errónea de lo que fue el gobierno de Evo Morales, que no solamente fue una dictadura, sino que en términos económicos creó un problema muy grave porque mató la inversión privada. Los niveles de inversión privada cayeron por debajo del 10% del PBI. ¿Qué cosa pasó en ese gobierno? Se sacó la lotería, Jaime, porque él heredó del gobierno anterior unos contratos de gas, de venta de gas a Brasil y a Argentina a precios muy por encima del mercado. Estábamos en el boom de los commodities, del que se benefició el Perú, por cierto, también, la bonanza de las materias primas. Entró un chorro de dinero al Estado y pudo repartir y crear una clientela política. Eso terminó, la gente lo rechazó, hubo un fraude electoral que la OEA denunció y luego se creó la crisis que todos conocemos. ¿Queremos eso en el Perú? Por supuesto que no. Maxi Kiko está también con nosotros en el panel y tiene algunas preguntas para ti. Maxi, adelante. Buenos días, señor Álvaro Vargas Llosa. ¿Qué responder a quien le cuestiona a usted y a su padre de haber, entre comillas, regalado su voto a Keiko Fujimori sin antes haberle exigido al menos ciertos compromisos con la gobernabilidad y un deslinde con la corrupción? Bueno, le diría dos cosas. Lo primero es que no hemos regalado el voto. Nosotros somos personas muy vigilantes, que tenemos principios que aplicamos en todas las circunstancias y evidentemente si en el gobierno de Keiko se produjera una violación de los compromisos que ha ido haciendo a lo largo de su campaña, no solamente en la primera vuelta sino en la segunda vuelta, tendríamos que adoptar una posición crítica, pero yo estoy convencido de que eso no va a ocurrir. Yo le creo a Keiko. Keiko ha pasado por un proceso de maduración muy importante. Le creo porque por varias razones. He tenido la ocasión de conversar varias veces con ella. He tenido también la ocasión de observar lo que ha pasado en el Perú de los últimos años. Y es muy evidente que el fujimorismo ha sufrido una erosión muy significativa por los errores que se han cometido en los últimos años a través del manejo de la mayoría parlamentaria. Yo creo que la erosión del voto fujimorista se debe más a esos últimos 5 años que al régimen de los años 90, en el que, por supuesto, ella tuvo escasísima, nula participación prácticamente, a pesar del rol simbólico que tuvo como primera dama. El problema de los últimos 5 años sí que es un problema significativo, pero ella ha aprendido, ha madurado, ha pedido perdón y se ha comprometido. Yo creo que el nivel de garantía que nos da Keiko es infinitamente superior al que tenemos con el señor Castillo y el señor Cerrón, que si ganaran la elección se convertirían en un vendaval autoritario populista como pasó en Venezuela, como pasó en Bolivia, como pasó en Ecuador. Tenemos más preguntas para Álvaro Vargas Llosa, pero antes tenemos que ir a la pausa. Esto es La Rotativa del Aire. Estamos en una transmisión extraordinaria. Hoy es un día fundamental, decisivo para la elección en el debate desde las 7 de la noche en la UNSA. Estamos, repito, con Álvaro Vargas Llosa. Tenemos más para conversar con él antes de la pausa. Hoy es domingo 30 de mayo, estamos aquí en La Rotativa del Aire en una transmisión extraordinaria desde el Hotel Qatari, desde su terraza imponente donde se puede observar la bella Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. Lo hemos dicho desde muy temprano, es una de las plazas más bellas que hay en el país. Para mi gusto incluso supera la de Lima. Supera la de Lima de noche además. Tiene una vista realmente espectacular. Estamos con Álvaro Vargas Llosa hablando de lo que será el debate de hoy y lo que vendrá después. Creemos firmemente que el debate de hoy es decisivo para la elección del domingo 6. Yo tenía, Álvaro, algunas preguntas relacionadas precisamente a la confianza en el modelo, que es ciertamente uno de los protagonistas en esta historia, porque la gente dice, mira el razonamiento, ¿no? Ya, o sea, tuvo que venir una pandemia para recién sincerar las cosas y decir, de acuerdo, el señor Carranza, que es parte del equipo técnico, decía hace 10 años, pensión 65 es una locura, eso no puede existir. Y hoy la señora Fujimori promete duplicar pensión 65. Con ese ejemplo, o con el ejemplo del Cano. Ahora sí se puede entregar directamente el 40%. Antes eso era intocable, era una mala palabra. ¿Cómo explicarle a la gente eso? ¿Cómo explicarle a la gente que ahora sí el modelo puede tener ciertos cambios, ¿no? Ciertas
cosas que antes, como te digo, eran imposibles de pensar. ¿Por qué ahora sí y antes no? Cómo no, estoy, Jaime, de todas maneras, en fin, es feo hablar en primera persona en estos términos, pero tengo que decírtelo, estoy entre los peruanos que desde hace años decimos hay que ampliar este modelo se quedó a mitad de camino, hubo reformas muy importantes que se hicieron, la pobreza bajó de 58% a 20%, ahora ha subido otra vez a 30%, por razones que todos conocemos, pero claro que el modelo ha dado cosas muy buenas al Perú, y además entró un chorro de dinero que se gestionó pésimamente mal en Lima y en muchas de las regiones y municipios del Perú. Y perdóname que te interrumpa, sí. Es el mismo modelo de Chile que hoy sufre cambios de fondo, muy cambios fundamentales. Porque también allí se quedaron Exacto. en muchos sentidos a mitad de camino. Así que esto es muy importante decirlo. Pero bueno, ha tenido lugar un trauma, un shock en la sociedad peruana. Hemos tomado todos conciencia de la urgencia de hacer cosas y yo creo que las propuestas de Keiko son muy importantes. El tema del 40%, de distribución 40% del canon minero directamente a la población es muy importante. Yo estaba ayer con Rafael Belaunde, que está aquí, que es técnico, que se ha incorporado ahora, es técnico de Keiko y es un hombre experto en minería. Estábamos calculando cuánto dinero podría más o menos, digamos, significar eso durante la vida útil de las minas que hay en el Perú en los próximos años. Más o menos unos 20.000 millones de dólares, Jaime. Imagínate lo que eso significa pues a lo largo de años. Es un montón de dinero. Si ese dinero, en vez de estar pésimamente gestionado, mal ejecutado, a veces ni siquiera ejecutado y a veces robado en manos de autoridades corruptas o ineficientes, va directamente a la población, eso significa un alivio enorme y la posibilidad de incorporar a la población a lo que llamamos el capitalismo pero mira popular. Es solo una de muchas posibilidades. Pero lo que me dice la gente, que he podido conversar ayer en la calle, o sea, recién ahora que hay un peligro real de que el modelo cambie y se transforme completamente y sea, como dicen algunos, una nueva Venezuela, recién ahora sí me pueden dar ese dinero, porque hay una desconfianza estructural en la gente, en la propia minería, porque dicen, mi padre fue explotado, mi abuelo fue explotado. Entonces hay una visión también que uno la siente más aquí en el sur, cuando viene al sur y conversa con la gente. Claro que sí, pero entonces, Jaime, esa es una crítica a nuestra democracia. Desde que recuperamos la democracia, nuestros gobiernos han sido enormemente insensibles, enormemente ciegos con respecto a esta realidad, y ha tenido que ocurrir este shock, este trauma, para que abran los ojos. Ahora, ¿qué preferimos? Por el hecho, digamos, de haber tardado tanto la clase dirigente peruana en notar este problema, ¿debemos dejar de hacer lo que hay que hacer? No, ahora se ha creado una extraordinaria oportunidad. ¿Qué diferencia entre hacer eso, que es lo que está proponiendo Keiko, y hacer lo que quiere hacer el señor Castillo y el señor Cerrón, que es matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, destruir la posibilidad del progreso en el Perú, y los principales perjudicados van a ser esos peruanos que hoy día están en la pobreza y que estaban rozando la clase media? Estamos en la región de Arequipa, que hay 8 provincias, algunas de ellas, Jaime, el drama es tremenda. En La Unión, por ejemplo, 40-50% de la población en la pobreza. Esto es un drama absolutamente atroz. Hay que atacar ese problema de fondo. ¿Cómo lo atacas si matas la inversión privada? Si no hay inversión privada, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay ingreso fiscal. Si no hay ingreso fiscal, no hay posibilidad de repartir dinero a la gente pobre. Hay que entender eso. Por eso hay una diferencia abismal entre la propuesta para los pobres de Keiko y lo que significa el programa de Castillo y de Cerrón. Sea cual sea el resultado, lo que parece advertirse por las encuestas es que habrá definitivamente un resultado polarizado. Gane quien gane, va a ganar, como se dice, raspadito. En el caso de que gane la señora Keiko Fujimori, la vigilancia de quienes votan por ella será fundamental, pero la vigilancia de gente como tú, que tiene una influencia en la opinión pública peruana, también debiese ser fundamental. Entonces, ¿cuál es el compromiso que adquiere Álvaro Vargas Llosa en un eventual gobierno de la señora Fujimori respecto a la vigilancia de sus acciones y su eventual gobierno? Te pongo el ejemplo, estar en una vigilancia permanente aquí en el Perú, 1 año por lo menos, o por lo menos en remoto, ahora que está de moda las redes sociales o el Zoom. Una vigilancia permanente, una fiscalización permanente. Primero que nada, yo paso mucho tiempo aquí, lo que pasa es que no siempre estoy en la radio, Jaime, porque no siempre hay ocasión de hacerlo. Pero no lo tienes que decir, siempre eres bienvenido. En tiempos normales, 3-4 veces al año, por lo menos, y a veces más. Evidentemente, el año de la pandemia fue imposible, porque quedé atrapado como tanta gente en el mundo, fuera del país, pero aquí estoy, y
Y la vigilancia no es mía, yo soy una hormiga, Jaime, la vigilancia es la de 32, 33 millones de peruanos. Esto es lo fundamental. En cualquier circunstancia, la vigilancia cívica es fundamental. El Perú ha aprendido esto en los últimos años. No teníamos el nivel de activismo cívico que tenemos hoy día, y yo creo que eso es un enriquecimiento enorme de nuestra democracia. Así que no hay ninguna duda de que eso ocurrirá a partir del 6 de junio. Hay una diferencia, sin embargo, Jaime, que es fundamental, porque yo he visto de cerca los experimentos chavistas y correístas y moralistas, ¿no es cierto?, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. ¿Qué es lo que suele ocurrir en una situación como la que se podría producir si Castillo y Cerrón ganan la elección el 6 de junio? Lo que se produce es un vendaval imparable. ¿Por qué? Porque inmediatamente él va a decir: yo tengo un mandato, yo no estoy mintiendo, yo he dicho que voy a hacer una asamblea constituyente a través de un referéndum, de manera que voy a convocar el referéndum. Luego saldremos unos cuantos a decir: eso es inconstitucional, y él dirá: golpistas, están llamando a las puertas de los cuarteles para tratar de impedir la voluntad popular, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo va a parar nadie, y en plena luna de miel ya no tendrá 50, sino 60 o 70% de aprobación. La gente aprobará la nueva asamblea constituyente, y una vez que hacen eso y la copan de su gente, van a organizar la estructura republicana, la estructura del poder, de tal modo que sacarlos de ahí costará Dios y su ayuda durante décadas. Hay que evitar eso. Hay una opción, y es Keiko Fujimori. Pero después del resultado también se advierten peligros, porque ya hay quienes hablan de fraude, ¿no? Mira lo que ha pasado con el Tribunal de honor del Jurado Nacional de Elecciones. Hay una sensación de clima enrarecido. Entonces, ¿qué le dirías tú a estas personas que evidentemente, como todo, creemos, y te lo digo, creemos, va a ser un resultado raspadito, va a ser un resultado ajustado? ¿Cuál es tu mensaje para el Perú a partir del 7 de junio? Cómo no, Jaime, yo he escuchado, y solo lo he escuchado, de el bando contrario, es decir, del bando de Castillo y de Cerrón, la advertencia de que si pierden la elección denunciarán un fraude. No he escuchado a Keiko jamás decir... Pero voceros de derecha sí están cuestionando la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, eso es distinto, pero yo no he escuchado a Keiko y a nadie de su campaña decir eso. En cambio, sí he escuchado al señor Castillo y a otras personas allegadas a él hablar de la posibilidad de un fraude. Aquí no hay ninguna posibilidad de fraude electoral. Yo confío plenamente en las instituciones, y tenemos que respetar el resultado, sea cual sea. Hay que aprender a vivir en democracia, y eso pasa por aprender a ganar y a perder. Yo creo que este mensaje es muy importante. Y otro mensaje más, Jaime: basta de violencia a los señores de Perú Libre, basta de montarle emboscadas a Keiko Fujimori, pero sobre todo, más que a Keiko, a los simpatizantes y las simpatizantes de Keiko, que cuando salen a recibirla a las calles, por ejemplo de Arequipa, empiezan a recibir pedradas y terminan ensangrentadas y en el hospital. Basta de violencia a los señores de Perú Libre, y la gente entienda el peligro que hay con estos señores. Si ellos en el poder empiezan a armar y a organizar a esas turbas violentas, puede producirse aquí algo muy parecido a lo que pasa con los famosos colectivos chavistas. Por eso le tengo tanto temor al indulto del señor Antauro Humala que han anunciado, porque yo creo que ese señor saldría de allí a organizar turbas, a organizar matones, a organizar milicias. De hecho, cada vez que viaja el problema Castillo es que ofrece a algún lugar, los dos, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero cada vez que Castillo viaja a un lugar, allí ¿quiénes lo reciben? Lo reciben los reservistas de Antauro Humala. Están organizados para la violencia. Muy bien. Álvaro Vargas Llosa con nosotros. Seguiríamos conversando, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Gracias, Álvaro. Gracias, Jaime. Te deseamos lo mejor. Encantado. Y con ustedes, amigos, Maxi, terminamos esta edición de La Rotativa del Aire. Pues tenemos mucho todavía más que informar a lo largo de la jornada. Viene ampliación de noticias en los siguientes minutos. Y viene, así es, Jorge Turpo y Patricia del Río en ampliación de noticias. Maxi, ha sido un gusto compartir la mesa contigo desde la Ciudad Blanca. Nosotros seguimos aquí, evidentemente, vamos a estar desde las 5 de la tarde en una transmisión extraordinaria. Y que tengas muy buenos días, Maxi, y muy buenos días también a todos nuestros oyentes y televidentes. Esto es RPP. Buen día a todos, buen día a todos. Buen día.